Dios bendiga a la hermana Lisa también nos bendice. Hermano querido, qué lindo llega esta hora donde podemos recibir bendiciones de nuestros hermanos. Mire, desde Villa Mercedes, la hermana, el pastor Adrián, Alberto, ellos nos bendicen desde allí. La hermana Ana Olimpia Cisneros Rivas nos bendice también, ella desde allí, desde Estados Unidos. La verdad que qué lindo es, hermano, que llegue a esta hora y el Señor la usa para bendecir nuestras vidas. Gloria a Dios por ello. Le damos gracias al Señor porque puede bendecirnos el Señor de esa manera, hermano querido. Si tiene allí su Biblia a mano, vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del verso 16 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La hermana Sonia colabora y nos pone, hermana Amelia Mariana Gatica, Yayita Falcón, Isabel Sepúlveda Espinosa, están conectados, pastor. Muchas gracias, hermana Sonia. El Señor bendiga a cada una de ellas, les llene de su divina y santa gracia. Hermano querido, qué lindo cómo el Señor nos trata a cada uno de nosotros. Es maravilloso el Señor, lo que piensa de su vida y lo que piensa de mi vida, hermano querido. Qué lindo es poder sentirse de labios del Señor Jesús todas estas cosas, porque nosotros le estamos dando lectura, pero quien las dijo fue el mismo Señor Jesús. Así que la luz que en nosotros está debe ser exhibida para honra, para gloria de nuestro amado y bendito Dios. Esa luz debe manifestarse, hermano querido, porque es una luz de salvación a todas las almas. En una luz que trae esperanza viva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que debemos cada uno de nosotros estar atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Es un privilegio que el Señor nos compare y nos llame así, de esa manera. Entonces, debemos tener cuidado de no cubrir nuestra luz, de no esconder nuestra luz, sino que por el contrario, ponerla en un lugar en alto para que todos aquellos que están en oscuridad, que queridos hermanos, usted sabe que son muchos. Usted sabe que son muchos hermanos, aquellas almas que están en oscuridad. Pero la misericordia bendita de nuestro Dios tiene para ellos el tiempo de la oportunidad, como nos lo concedió a cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos escoge a cada uno para poder ser esa luz que
pueda alumbrar. De hecho, el Señor nos está hablando de Él. Él nunca se escondió. Él está hablando de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es que vemos aquí, como dice la palabra del Señor en el verso 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. No vale la pena escondernos, porque un día, Dios bendiga a nuestra hermana Noelia, un día, al sonar la trompeta, la hermana Noelia nos bendice, bendiciones, pastor, y así a cada oyente recibo esas bendiciones e insto para que todos los oyentes también estén recibiendo esas bendiciones. Hermano querido, para que ese día que se han de manifestar todas las cosas, Dios vea en nosotros una luz puesta sobre un candelero, no escondida, una luz debajo de la cama, no una luz tapada con una vasija. No es deshonra ser seguidor del Señor Jesucristo, no es una deshonra, sino para el contrario, es un privilegio muy grande para cada uno de nosotros. ¿Por qué escondernos? ¿Por qué no manifestarlo? Si un día saldrá a la luz. Por eso le damos gracias al Señor, hermano querido, porque lo que va a continuar diciendo el Señor, y eso es lo maravilloso, hermano, el Señor va a sacar ahora a la luz lo que cada uno de nosotros somos para Él. Esto es hermoso, hermano querido. Ninguno de los aquellos que se creían grandes hombres pudo decir con certeza y veracidad las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermano querido, en el verso 19, que cuando Él estaba ocupado enseñándoles a la multitud, dice la palabra, entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Él estaba enseñando. Dios bendiga a nuestro hermano Jacob Barriento. Bendiciones, mi pastor. Un abrazo desde acá de Chile. Recibo en el nombre del Señor ese abrazo que me da el hermano Jacob y también el abrazo del pastor Adrián. Lo recibo en el nombre del Señor para honra, para gloria de nuestro Dios amado. Hermano querido, el privilegio que tiene el Señor, el privilegio. ¿Quién puede decir estas hermosas palabras que salen de la boca de aquel que nunca dijo mentira? El Señor Jesús declara y dice, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Alabe, glorifique y bendiga el nombre de Dios, porque toda hermana que es mamá en el Señor dice que es su madre si oye la palabra y la hace. Aquellas hermanas que no son mamá son hermanas del Señor si oyen la palabra y la hacen. Cada uno de nosotros somos los hermanos del Señor si oímos la palabra del Señor y la ponemos por obra. Estas cosas que estaban ocultas, los misterios, recuerdan que habíamos leído ayer que el Señor le daba a conocer a los que se interesaban en su palabra los misterios del reino. Este es uno de esos misterios que por decreto, por declaración, por palabra hablada del Señor Jesús, usted es su hermana, usted es
su hermano, si usted es mamá, usted su madre, y el Señor no miente. Eso nos vincula íntimamente con el Señor y nos hace ver el Señor que no es solamente para el pueblo de Israel, porque acá el Señor lo expresa muy claramente. Él dice, son los que. No dijo son los hebreos, no dijo son los judíos, no dijo es el pueblo de Israel. Él dijo, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermano querido, nunca podríamos imaginarnos cada uno de nosotros que podíamos ser el hermano, la hermana, aquellas hermanas que son mamá, la mamá del Señor. ¿Qué vínculo más estrecho declara el Señor Jesús en esto? Recuerden, hermano, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y si Él declara, si Él que nos escogió antes de la fundación del mundo, Él declara que si usted oye la palabra de Dios, el Señor Jesús declara que si usted oye la palabra de Dios y la hace, es considerado madre si es mujer, hermano y hermana si están en esa categoría. Declaración del Señor Jesús. Nadie puede rever lo que el Señor Jesús declara. Nadie lo puede rever. Hermano querido, si las normas que dictan los hombres aquí en la tierra no pueden ser revertidas. ¿Recuerdan el caso de cuando a Daniel lo quieren arrojar al foso de los leones? ¿Recuerdan que un decreto del rey, bueno, no podía ser vuelto atrás? Aquí hay alguien que es mucho más que Darío, mucho más. Rey de reyes y Señor de señores, quien declara uno de los misterios. ¿Recuerdan que había dicho el Señor que nos iba a dar a conocer los misterios del reino? Uno de los misterios del reino es que el vínculo que el Señor crea con todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, está hablando de que tienen un vínculo más que afectivo con el Señor. Un vínculo que va más allá del afecto. Un vínculo entrañable. La palabra entrañable etimológicamente viene de entraña, del amor que siente la mamá por el fruto de su vientre. De ahí viene esa palabra. Y es el vínculo que el Señor Jesús nos declara si nosotros oímos la palabra de Dios y la hacemos. Y esto es lo lindo, hermano. Esto es lo lindo. Que esto no es arrogancia de una denominación. Esto no es arrogancia de alguna iglesia. Esto no es arrogancia de algún pastor, de algún evangelista. Estas son palabras de autoridad dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Para todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Para todos los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Son los misterios que el Señor declara para poder sentirse cada uno como la mamá o como los hermanos
del Señor Jesús. Siéntase de esa manera, porque quien habla tiene autoridad y potestad para decir cómo Él ve a cada uno de los suyos. Por eso hablaba el Señor de lo misterio del reino de Dios. Recuerda que habíamos leído nosotros en el día de ayer que el Señor hablaba de esos misterios. Por eso es que vemos nosotros cómo el Señor Jesús nos hace conocer. En el verso 9, el día de ayer dijo, el verso 10, Él les dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. El misterio que da a conocer el Señor es que usted es la mamá y el hermano del Señor si usted oye la palabra de Dios y la hace. Es un gran privilegio. No lo puede conceder cualquiera. Esto no es facultad de una denominación, por grande que sea la denominación, no es facultad de ella. Por pequeña que sea la denominación, no es facultad de ella. Por portentoso que sea el hermano, el pastor, no es facultad de ella, ni por humilde que sea es facultad. Aquí, para nosotros poder ser eso que el Señor Jesús dice, es necesario oír la palabra de Dios y hacerla. Allí es donde nosotros vemos, hermano querido, lo que el Señor trata. No es que el Señor despreció a su mamá y a sus hermanos, para nada. No es que los menospreció, para nada. Pero declaró lo que es cierto. Declaró un misterio que si Él no lo hubiese declarado, nunca lo sabríamos nosotros. Pero porque nos interesamos en su palabra, a vosotros os es dado a conocer. ¿Por qué? Porque nos interesamos en su palabra. Piense cuando en esta noche usted vaya a acostarse, que es la mamá del Señor Jesús, dicho por el Señor Jesús, que es el hermano del Señor Jesús, dicho por el Señor Jesús, que es la hermana del Señor Jesús, dicho por el Señor Jesús. Esto no hay demonio que lo pueda quitar. Estas son palabras dichas por el Señor Jesús para hacerle ver cuánto le estima, para hacerle ver cuánto le ama, para hacerle saber que así como Él debía honrar al Padre y a la Madre, así será honrado, así será honrada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él lo ha declarado. Este misterio es el misterio del Señor que Él hablaba de y tiene muchos misterios, tiene muchos misterios la palabra del Señor. Por eso es que debemos verlo de esa manera. El Señor es quien está por cada uno de nosotros. Él es quien está. Él lo declara, hermano querido. Esto no es que nosotros nos vamos a ufanar de ello, ni que nosotros vamos a hacer y mirar en menos a los demás, para nada. Pero no tampoco vamos a escondernos tras una falsa humildad, porque son palabras declaradas por el Señor Jesús. El que no lo quiere creer, no lo creerá. Pero yo lo creo porque el Señor Jesús lo manifiesta. Usted tiene la oportunidad de creerlo porque el Señor Jesús lo manifiesta. Esto no es que uno, por pertenecer a tal o cual congregación, tal o cual denominación, no es facultad de ellos. Esto lo declara el Señor Jesús en los que oyen la palabra de Dios
y la hacen. Le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia y por todo lo que el Señor nos manifiesta y nos revela a través de su palabra. Hermano querido, y nos hemos extendido un poquito en el tiempo, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor. La hermana Nancy nos dice: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Nancy. Hermano y oyente, usted me ha bendecido, yo le he bendecido, usted ha bendecido a los demás hermanos que han estado conectados, los demás hermanos también le han bendecido a usted, pero ahora vamos a recibir la bendición de nuestro amado y bendito Dios, porque Él dice que lo hagamos de esta manera para poder Él bendecir su pueblo. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermano querido, que Dios nos bendiga. El Señor nos llene de su divina gracia y nos prepare para el día de mañana, para tener otro día en victoria. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Gloria al Rey. Qué lindo que es poder estar compartiendo de las cosas lindas que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso le damos muchas gracias al Señor por su infinito amor, por su santa misericordia. Él es digno de toda la honra y de toda la gloria, queridos hermanos. Oh, mi buen Salvador, la senda